Carlos, quien ahora ostenta el título de rey, ha sido una figura rodeada de controversias a lo largo de su vida. Su comportamiento impulsivo y los errores cometidos en el pasado lo han seguido, impidiéndole alcanzar la grandeza plena que muchos esperaban de un monarca. Sin embargo, entre los episodios más polémicos de su vida, uno de los más condenados ha sido su relación con la princesa Diana, la amada princesa del pueblo. La infidelidad y el daño emocional que causó a su familia, especialmente a Diana y a sus hijos, marcaron a la monarquía británica para siempre. Hoy, a sus 75 años, Carlos finalmente está listo para confesar lo que todos hemos sospechado durante décadas. ¿Qué verdades saldrán a la luz? Prepárate, porque este video revelará los secretos más impactantes del hombre que se convirtió en rey. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más revelaciones sorprendentes sobre las figuras más icónicas del mundo. A pesar de mantenerse en silencio durante décadas y de ocultar detalles que la prensa no pudo explotar, Carlos finalmente decidió enfrentarse a sus demonios internos. A los 75 años, hizo una confesión pública en la que reconoció sus errores y compartió dolorosas historias de su pasado. Este es solo el inicio de una historia inquietante sobre el rey Carlos, que nos lleva a un encuentro fatídico que cambiaría su vida para siempre, cuando conoció a Diana Spencer. La historia de su primer encuentro es inusual. Fue en la finca familiar de los Spencer en Althorp, un lugar rodeado de campos ondulados y edificios históricos. Según el propio Carlos, se conocieron en un campo arado. Ese encuentro fortuito dejó una impresión imborrable en el entonces príncipe, quien no pudo dejar de pensar en la vibrante y joven Diana. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que Diana solo tenía 16 años, mientras que Carlos ya contaba con 29. A pesar de esta considerable diferencia de edad, la atracción creció rápidamente. En ese momento, Carlos mantenía una relación con la hermana mayor de Diana, Sarah Spencer, lo que hizo que su atracción hacia Diana fuera aún más inusual y complicada. Fue durante una fiesta organizada por Sarah que Carlos y Diana tuvieron su primer contacto significativo. Ese día, Carlos le pidió a Diana que le mostrara la galería de su casa, un momento que ella recordaría con cariño, pues fue el inicio de su relación. A pesar de su conexión inicial, Carlos continuó su romance con Sarah. Incluso fueron fotografiados juntos durante unas vacaciones de esquí en Suiza, lo que disipó cualquier esperanza de un romance inmediato entre Carlos y Diana. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. El siguiente encuentro importante entre Carlos y Diana ocurrió en una fiesta organizada por un amigo en común. En esa ocasión, Carlos estaba afligido por la pérdida de su tío abuelo, Lord Louis Mountbatten, quien fue asesinado por el IRA. Ver a Carlos en su momento de vulnerabilidad tocó una fibra sensible en Diana. La compasión que sintió por él y su deseo de consolarlo los acercó emocionalmente. Diana, quien nunca había experimentado un interés tan serio por parte de un hombre, se sintió abrumada, pero también atraída por la creciente atención de Carlos. A partir de ese momento, su relación floreció. Carlos le presentó a Diana algunos de sus pasatiempos favoritos, como la pesca, y la invitó a la finca de Balmoral, en Escocia, un gesto que indicaba la seriedad de su interés. Poco tiempo después, en febrero de 1981, la pareja anunció oficialmente su compromiso. Diana, con su gracia juvenil y encanto natural, conquistó rápidamente el corazón del público, mientras que Carlos cumplía con las expectativas tradicionales al elegir a una novia de la aristocracia inglesa. El anuncio de su compromiso fue recibido con gran entusiasmo, y la historia de amor de la pareja, que había comenzado en circunstancias inusuales, se hizo pública para el mundo. Diana, emocionada por su nuevo rol, expresó en una entrevista su admiración por Carlos, describiéndolo como bastante sorprendente. Por su parte, Carlos también parecía encantado de que Diana hubiera aceptado casarse con él, reconociendo el peso del compromiso que estaban asumiendo. La propuesta de matrimonio tuvo lugar en el Palacio de Buckingham durante una cena privada.
Fue un momento íntimo y significativo, lejos del esplendor público que caracterizaría el resto de su relación. Sin embargo, mientras el mundo esperaba una boda de cuento de hadas, nadie podría haber predicho las complejidades y desafíos que enfrentarían más adelante. El hombre que hoy ocupa el trono en la familia real británica arrastra consigo un pasado marcado por decisiones que han dejado huellas profundas en su vida. La imprudencia de sus actos y los errores cometidos han empañado su legado, especialmente debido al sufrimiento causado a quienes lo rodeaban, particularmente a la princesa Diana. La infidelidad de Carlos no solo hirió profundamente a la princesa del pueblo, sino que también dejó una marca imborrable en sus hijos, quienes sufrieron las consecuencias de esa traición. Durante muchos años, Carlos se mantuvo en silencio, ocultando las verdades que la prensa nunca logró descubrir. Sin embargo, a los 70 años, dio un paso valiente al enfrentar su pasado y revelar algunos de los episodios más dolorosos de su vida. Este acto de valentía marca el comienzo de una historia que nos lleva de regreso a un momento crucial de su vida, el día en que conoció a Diana Spencer. Su primer encuentro fue inesperado y ocurrió en los terrenos de la finca de la familia Spencer, un lugar que parecía sacado de una película romántica. Según el propio Carlos, se vieron por primera vez en un campo arado, un encuentro que dejó una marca indeleble en su memoria. Aquel momento fue clave, pues el príncipe se sintió cautivado por la joven Diana, quien en ese entonces tenía solo 16 años, mientras él ya era un hombre de 29. Aunque Carlos sentía una atracción inmediata hacia ella, en ese momento mantenía una relación con la hermana mayor de Diana, Sarah Spencer, lo que complicaba aún más la situación. Durante una fiesta organizada por Sarah, fue cuando Carlos y Diana tuvieron su primer acercamiento significativo. Él le pidió que le mostrara la galería de la casa, un gesto que Diana siempre recordaría con cariño, pues marcó el inicio de su relación. A pesar de la clara conexión entre ellos, Carlos siguió su romance con Sarah, y de hecho, fueron vistos juntos durante unas vacaciones de esquí en Suiza. Parecía que el destino de Carlos y Diana no estaba escrito. Sin embargo, un trágico acontecimiento los uniría más que nunca. La siguiente ocasión en la que se encontraron fue en una fiesta, donde Carlos, aún dolido por el asesinato de su tío abuelo, Lord Louis Mountbatten, se mostró vulnerable. Fue entonces cuando Diana, con su empatía innata, se sintió profundamente conmovida por el dolor de Carlos. Sus palabras de consuelo tocaron el corazón del príncipe, y desde ese momento, comenzó a forjarse entre ellos una conexión emocional que con el tiempo florecería. Carlos llevó a Diana a Balmoral, la finca de la familia real en Escocia, y le mostró algunos de sus pasatiempos favoritos, como la pesca. Este gesto era una clara señal de que sus intenciones con ella eran serias. En febrero de 1981, después de varios meses de creciente atención pública, la pareja anunció oficialmente su compromiso. Diana, con su juventud y su gracia natural, conquistó rápidamente al público. Durante una entrevista con la BBC, la joven princesa expresó su admiración por Carlos, describiéndolo como sorprendente. Carlos, por su parte, también se mostró entusiasmado por el futuro que les esperaba, reconociendo la seriedad del compromiso que ambos estaban asumiendo. El momento más íntimo de su relación fue, sin duda, la propuesta de matrimonio. Durante una cena privada en el Palacio de Buckingham, Carlos le pidió a Diana que se casara con él, lejos del bullicio mediático que rodeaba sus vidas. Aunque parecía un cuento de hadas, nadie podía prever las dificultades que enfrentarían más adelante. El primer año del matrimonio entre el príncipe Carlos y la princesa Diana fue aparentemente una época de amor y felicidad. Su luna de miel fue una lujosa y extravagante aventura que marcó el inicio de su vida como pareja. A bordo del yate Real Britannia, los recién casados se embarcaron en un crucero de 2 días por el Mediterráneo, visitando lugares exóticos como Egipto y las islas griegas. Este viaje no solo fue una experiencia lujosa,
sino también una oportunidad para que ambos disfrutaran de la compañía del otro, alejados del ojo público. Luego, se retiraron al castillo de Balmoral en Escocia, un lugar lleno de serenidad donde continuaron construyendo recuerdos íntimos. Diana describió su luna de miel como perfecta en una carta a su secretaria personal, Jane Parsons, un testimonio que reflejaba el estado inicial de su matrimonio. A su regreso a Inglaterra, Diana asumió su rol como consorte real con gran destreza, acompañando a Carlos en eventos oficiales. Uno de los más destacados fue la inauguración estatal del Parlamento, donde Diana hizo su debut como princesa, consolidando aún más la imagen de una pareja feliz y unida. Sin embargo, lo que parecía ser un matrimonio perfecto estaba por enfrentar las tensiones y los desafíos que eventualmente darían forma a la historia que todos conocemos. Carlos no pudo evitar reconocer, aunque de manera indirecta, las tensiones que existían entre él y Diana, algo que no pasó desapercibido para la princesa. Esta revelación dejó claro que el matrimonio de los dos no era tan idílico como el público quería creer. Para Diana, escuchar estas palabras fue devastador, pues evidenciaba que su esposo, el hombre con el que había compartido sus sueños y esperanzas, ya había aceptado la cruda realidad de su relación deteriorada. La tensión fue aumentando conforme pasaba el tiempo. Aunque el amor que había existido entre ellos parecía inquebrantable en los primeros días de su unión, la verdad era que las diferencias emocionales y personales eran cada vez más difíciles de ignorar. El nacimiento de Harry, aunque inicialmente lleno de alegría, solo amplificó las fracturas, especialmente cuando Carlos expresó abiertamente su decepción por no haber tenido una hija, un deseo que le pesaba profundamente. Diana, quien ya había luchado con la constante presión pública, se encontraba ahora sumida en la desesperación y el dolor personal. La traición de Carlos con Camilla Parker Bowles fue el golpe final que acabó con cualquier esperanza de reconciliación. Al principio, Diana intentó hacer frente a la situación de manera privada, enfrentándose incluso a Camilla en una confrontación pública que solo profundizó la crisis. La humillación que sentía era insoportable. Por otro lado, Carlos continuaba su relación extramatrimonial con Camilla, lo que alimentaba las tensiones y aumentaba la soledad de Diana. Aunque los dos intentaron salvar las apariencias en público, era evidente que las grietas en su matrimonio ya no podían ocultarse. Cada vez que Diana sonreía en un evento público o realizaba una aparición junto a Carlos, el dolor detrás de su mirada era cada vez más evidente para aquellos que observaban de cerca. La entrevista de 1985 fue un hito en esta desgarradora historia. En ella, Diana habló con sinceridad sobre las dificultades que enfrentaba en su vida bajo el constante escrutinio público, mientras que Carlos, sin mencionar a Camilla explícitamente, dio a entender que su relación estaba lejos de ser ideal. La conversación mostró a una Diana vulnerable y a un Carlos distante, atrapado entre sus propios deseos y las presiones de su papel como heredero al trono. Lo que vino después fue aún más doloroso. A medida que la relación entre Carlos y Diana se deterioraba, el matrimonio se convirtió en una carga insoportable para ambos. Las entrevistas, las apariciones públicas e incluso los eventos familiares se convirtieron en momentos de tensión palpable. La historia de amor que había cautivado al mundo se desplomó ante los ojos de todos, y con ello, se rompió el sueño de una familia real perfecta, dejando al descubierto las complejidades y las heridas que estaban profundamente enterradas en el corazón de la monarquía británica. La historia de Carlos y Diana continúa siendo una de las más trágicas y fascinantes de la realeza, marcada por secretos, traiciones y corazones rotos. Aunque las cicatrices emocionales de Diana se hicieron evidentes a lo largo de los años, su legado como la princesa del pueblo perduró, mientras que Carlos, a pesar de su poder y estatus, quedó marcado por sus propias decisiones equivocadas. Carlos, sin saberlo,
despertó una emoción profunda en Diana, generando un sufrimiento que con el tiempo marcaría el final de su vínculo. Diana reveló en el futuro que el nacimiento de su hijo Harry, que inicialmente los había unido, también actuó como el inicio del declive. En los meses previos al nacimiento, la pareja parecía haber encontrado estabilidad en su relación, formando un lazo que parecía resistente. No obstante, la dicha por la llegada de Harry pronto fue opacada cuando Carlos retomó su relación con su antigua amante, Camilla Parker Bowles. Para Diana, la infidelidad de Carlos representó la traición más dolorosa, quebrando la frágil confianza que aún existía entre ellos. A pesar de los esfuerzos por salvar su matrimonio, la presencia de Camilla siempre estuvo latente, y Diana no pudo competir con el amor duradero que Carlos sentía por ella. En 1989, Diana reunió todo su valor y confrontó a Camilla en una fiesta, rogándole que pusiera fin a su relación ilícita con Carlos. Fue un acto audaz y valiente, uno que Diana consideraría el gesto más valiente de su vida. Sin embargo, su confrontación no alteró nada. La relación entre Carlos y Camilla solo se fortaleció. La situación alcanzó su punto crítico cuando una conversación privada entre Carlos y Camilla se filtró a la prensa en 1989, lo que sería conocido como el escándalo Camilla Gate. Los pormenores de la relación salieron a la luz, y el mundo fue testigo de la magnitud de la traición de Carlos. Camilla, casada con Andrew Parker Bowles, se encontró en medio de una tormenta mediática, mientras su reputación y la de la familia real comenzaban a desmoronarse. Para minimizar el daño, Carlos tomó una decisión sin precedentes. Durante una entrevista televisada con Jonathan Dimbleby en 1994, Carlos admitió haber sido infiel durante su matrimonio con Diana, afirmando que fue fiel hasta que su relación se quebró de manera irreversible. Esta confesión pública reveló las fisuras de su matrimonio y destruyó la fachada cuidadosamente construida de una familia real perfecta. Diana, por su parte, también hizo una confesión impactante en su emblemática entrevista de 1995 con Panorama de la BBC. Con una mezcla de vulnerabilidad y determinación, Diana declaró que su matrimonio había sido demasiado concurrido, una clara alusión a la presencia de Camilla. Su declaración fue un reconocimiento público del dolor y la traición que había soportado, marcando el inicio del fin de su matrimonio. Tras las revelaciones de ambos, el escándalo alcanzó nuevas dimensiones cuando Camilla y Andrew Parker Bowles anunciaron su divorcio, alimentando aún más los rumores sobre la inevitabilidad de un divorcio entre Carlos y Diana. En medio de estos rumores, también surgieron acusaciones sobre una posible infidelidad por parte de Diana. Se sugirió que Diana había tenido una relación con el capitán del ejército James Hewitt, un romance que comenzó en 1986 y duró 4 años. Las memorias de Hewitt y sus entrevistas posteriores confirmaron esta relación, que Diana describió como una respuesta emocional a la traición de Carlos. El 9 de diciembre de 1992, la separación oficial de Carlos y Diana fue anunciada por el primer ministro John Major en el Parlamento británico, confirmando lo que ya los rumores habían dejado entrever. Aunque se trató de una separación amistosa, con ambos comprometidos a ser padres compartidos de sus hijos, el distanciamiento emocional y geográfico entre ellos era evidente. A pesar de las insistencias del Palacio de Buckingham de que no había terceros involucrados, las especulaciones sobre las infidelidades de ambos continuaron, alimentadas por la filtración de más detalles íntimos, como la llamada telefónica entre Diana y su amigo James Hill en 1990, conocida como Squeaky-Gate. Aunque el contenido de la llamada no era tan revelador como la conversación entre Carlos y Camilla, contribuyó a avivar el fuego sobre la naturaleza de las relaciones de Diana fuera de su matrimonio. Sorprendentemente, en mayo de 1993, Carlos y Diana aparecieron juntos en un evento público durante el cincuentenario
de la Batalla del Atlántico, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, esta esperanza se desvaneció rápidamente cuando la pareja continuó llevando vidas separadas, tanto en lo público como en lo privado. El impacto emocional y la complejidad de los años posteriores a la separación de Diana y Carlos quedaron marcados por la atención mediática sobre sus actividades individuales. Sumida en su dedicación por la filantropía y causas humanitarias, Diana también se enfocó en perfeccionar sus habilidades oratorias. Mientras tanto, Carlos continuaba cumpliendo con sus deberes, representando a la monarquía en compromisos oficiales. A medida que ambos enfrentaban los retos derivados de su separación, la reina Isabel II finalmente instó a la pareja a formalizar su divorcio. Este hecho, aunque doloroso, marcó el fin de su matrimonio y el inicio de una nueva fase en sus vidas. Diana, firme en su propósito de manejar el proceso con dignidad, negoció un acuerdo que le permitió conservar su título de princesa de Gales, así como asegurar su estabilidad económica mediante una suma global de $22.5 millones y el acceso a sus apartamentos en el Palacio de Kensington. Se preparó para una vida independiente. Sin embargo, la renuncia a su título de Alteza Real fue un tema de gran controversia, con Carlos presionando para su eliminación, lo que generó tensiones durante las negociaciones. En los años posteriores, Diana se involucró en varias relaciones privadas, siendo la más destacada la que mantuvo con el cirujano Hasnat Khan, a quien cariñosamente llamaba Señor Maravilloso. Esta relación terminó debido al deseo de Khan de mantener su privacidad. No obstante, Diana continuó buscando el amor fuera de los estrictos límites de la realeza. Su último romance con Dodi Fayed estuvo marcado por una intensa presión mediática, lo que culminó en el trágico verano de 1997. Durante ese verano, Diana y Dodi disfrutaron de su privacidad y lujo en el yate de la familia Fayed, navegando por el Mediterráneo. Sin embargo, su idílico romance fue trágicamente interrumpido el 31 de agosto de 1997, cuando ambos perdieron la vida en un accidente automovilístico en París, dejando un vacío inmenso en los corazones de millones de personas. El reencuentro de Diana y Carlos, apenas unos días antes de su fallecimiento, alimentó la esperanza de una posible reconciliación. Entre bromas y risas, su relación parecía haber alcanzado un punto de cordialidad, sugiriendo lo que podría haber sido, pero con la trágica muerte de Diana, esas esperanzas se desvanecieron para siempre. El funeral de Diana fue un evento solemne y la presencia de Carlos, vestido con un uniforme azul marino en lugar del tradicional traje de luto negro, causó controversia. No obstante, esta elección aparentemente inusual tenía un simbolismo profundo. Un homenaje silencioso a los deseos y preferencias de Diana, un recordatorio del vínculo complejo y perdurable que compartían. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre la familia real. Gracias por vernos.